Apocalipsis capítulo 2 y versículo número 7, leemos siempre esta santa y bendita palabra, honrando y glorificando al que reina y vive para siempre. Lo hacemos en el nombre de Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cierra sus ojos un momento. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, suplicando que sea tu Espíritu Santo, Dios, guiándonos a través de esta palabra, enseñándonos, instruyéndonos, redarguyéndonos, motivándonos a seguir adelante, Señor, en este caminar diario que tenemos mientras esperamos tu santa y gloriosa venida, Señor. Instrúyenos, Señor amado, necesitamos ese pan sólido para nuestras vidas. Necesitamos ese pan espiritual que sacia nuestra alma, nuestro ser, Señor. El pan físico, Señor amado, no sirve más que para saciar el cuerpo físico, pero tu palabra es nuestro pan, es nuestro alimento, es el que nos sostiene, Señor. Y mientras nosotros esperamos tu gloriosa venida, Señor, úsame en esta mañana, que no sea yo personalmente, Señor, que no sea yo a través de la carne, sino tu Espíritu Santo hablando a mi vida y a la vida de cada uno de mis hermanos y nuestros invitados de hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a continuar con la serie del Apocalipsis que nuestro pastor ya ha iniciado, y vamos a hacerlo en esta mañana bajo el tema el mensaje a la iglesia de Éfeso. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Hemos hablado ya acerca del Apocalipsis, ya se ha visto el capítulo número 1. En esta mañana vamos a empezar a analizar el capítulo número 2. Un dueño de una empresa muy grande le escribe con un memorándum al director o al jefe de la empresa y le dice lo siguiente: estimado director, quiero agradecerte hasta dónde has llevado el negocio, la compañía que yo te he confiado. Quiero agradecerte por la pasión que le pusiste, el esfuerzo, la entrega, cómo la hiciste florecer, cómo hiciste que aún a los empleados se le dieran más beneficios, más bonificaciones, porque hubo mucho ingreso en la compañía. Aún yo he obtenido muchas ganancias por todo eso que has hecho. Quiero felicitarte por todo eso. Pero desde hace unos días atrás me he dado cuenta de que te has confiado de toda esa capacidad grande y enorme que tuviste para levantar el negocio. Y esa confianza que has tenido en ti mismo te ha hecho que te sientes, que te relajes, y todo el negocio ha empezado a decaer porque creíste que ya lo habías hecho, pero realmente ahora el negocio va para abajo. Y quiero darte dos opciones, dice en este memorándum. La primera es que te vuelvas a reactivar, que vuelvas a ponerle la pasión, la entrega, la dedicación que pusiste al inicio para levantar este negocio. Y si no estás de acuerdo conmigo como el dueño de esta compañía, entonces la siguiente opción es, si no tomas esta opción, es de que vas a quedar despedido. Y probablemente yo tenga que cerrar la compañía porque ya no está funcionando como estaba funcionando antes. Ahora habría que saber qué decisión tomó este empresario. Pero la dejamos hasta ahí como incógnita, y este ejemplo que les acabo de dar se relaciona con el tema de hoy, porque es un mensaje a la iglesia de Éfeso. Este que les acabo de narrar era un mensaje para un director de una compañía, pero esto tiene una gran relación con el tema que vamos a tocar en esta mañana. El apóstol Juan, quien había estado con el Señor Jesús, había andado con él, había visto los milagros y prodigios, y prácticamente era uno de los pocos hombres que quedaba, ya anciano, está preso en una isla llamada Patmos.
Y ahí en ese lugar él sigue conectado con Dios, él sigue teniendo la pasión por Dios y Dios se le presenta. El capítulo 1 nos dice de que Juan no sabe realmente si fue un sueño físico, si fue una presencia física de Dios, si fue un sueño, una revelación. Él no entiende exactamente cómo fue. Él dice nada más que estaba como en el espíritu. Y dice que de repente escucha una voz como de trompeta, bien fuerte. Y dice que cuando se da vuelta, porque a sus espaldas le escuchó la voz, cuando se da vuelta, dice que mira a un ser especial que lo mira como un hijo de hombre y lo mira con unas vestiduras que caen hasta sus pies. Que sus pies dice que son como el bronce bruñido, como el bronce pulido, como un bronce sumamente brilloso, resplandeciente. Lo describe con su cabeza blanca y sus cabellos dice que blancos de igual manera como la lana, como la nieve. Dice que lo ve con unos ojos como de fuego y dice que su rostro resplandeciente como cuando el sol está en su mejor apogeo, en la mera hora del mediodía, un rostro sumamente resplandeciente. Y describe a este ser con un cinto de oro en su pecho. Y dice que su voz es como estruendo de muchas aguas. Y dice también que lo mira, que de su boca sale como una espada de doble filo, una espada que es poderosa y que eso representa la palabra de Dios, el poder que tiene su palabra. Entonces, al dar todas estas descripciones, aunque realmente en Apocalipsis no dice de que es Jesús, pero por todas las descripciones que tiene, y aparte que le dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que vivo, el que estuvo muerto, pero ahora vivo por los siglos y de los siglos, amén. Y esa descripción nos lleva directamente a Jesucristo, porque Él es el único que murió y resucitó con poder y autoridad y ahora está sentado a la diestra del Padre. Amén. Pero lo que se me enchina la piel es pensar de que este hombre, siendo un hombre santo de Dios, Juan, un anciano, un hombre prácticamente espiritual, un hombre santo, pero cuando mira todo esto que logró captar rápido en el momento que lo vio, dice que cae como muerto por la presencia de Dios. Pero dice que de repente se acerca y con su diestra, con su mano derecha le toca y le dice, no temas, yo soy. Y ya entonces vuelve esa paz a él y puede escuchar todo lo que el Señor le va a decir. Y yo pensaba, ¿cómo yo podría resistir la presencia de Dios? Y me conmovía esto porque uno se recuerda, aunque Dios ya limpió los pecados de uno, lo ha renovado, lo ha limpiado, pero uno sabe que está en el mundo, uno sabe las cosas que vivió antes de venir a los caminos del Señor y que estamos en el mundo. Somos luz, pero estamos en el mundo y siempre estamos siendo atacados por tentaciones, por problemas, por el estrés, por el cansancio. ¿Cómo nosotros podríamos resistir esa presencia divina de Dios? Si este hombre santo y puro dice que cayó como muerto. Y yo digo, quizás yo caería fulminado ante la presencia de Dios y me desintegrara. Y por eso quizás muchas veces nosotros cuando le pedimos, Señor, revélate a mí, hazte sentir, quiero verte. El Señor no lo hace porque nos mataría instantáneamente, porque su presencia, su gloria y su majestad es demasiado para un ser humano, para la creación de Él. Solo su misericordia nos puede permitir verle, así como lo hizo con Juan. Pero imagínense qué sorprendente esta situación. Ahora, entonces, este hijo de hombre, este ser que es Jesucristo, le dice, escribe todo lo que ves en un libro y envíalo a las 7 iglesias de Asia, a Esmirna, a Éfeso, a Pérgamo,
a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. 7 iglesias. No es que solo esas 7 iglesias estaban en ese tiempo. Estaba la iglesia principal en Jerusalén, habían más iglesias en diferentes lugares, pero esas iglesias en especial, que no es algo espiritual, eran iglesias literales, iglesias que estaban en ese tiempo y que estaban pasando situaciones, cosas como las que nosotros, como las que muchas iglesias están pasando. Entonces, muchos han dicho de que todas las iglesias llevan una secuencia y que la última iglesia que se menciona, que es la de la Odisea, que va a ser como la última iglesia de los tiempos del fin, cuando ya el Señor Jesús venga, pero eso nada más son como especulaciones las que han hecho. Lo que podemos ver es de que hay diferentes tipos de iglesias en estas 7, de que unas se han entregado con pasión, otras se han entregado con amor, pero permiten el pecado. Otras se han entregado completamente y Dios las aprueba al 100%. Otras han trabajado mucho, pero han perdido el amor de Dios. Otras están enseñando falsas doctrinas y aún la presencia de Dios está ahí y el Señor les hace el llamado. Pero este mensaje que vamos a ver en la mañana, queremos enfocarlo en la pura iglesia de Éfeso. El próximo domingo nuestro pastor estará tocando el mensaje a la iglesia de Esmirna. Ahora, lo que hay que aclarar es de que cuando leemos el primer mensaje a la iglesia de Éfeso, muchos se imaginan quizás o piensan de que solo esos 7 versículos fueron los que se le envió a la iglesia de Éfeso, y los otros versículos, que son 10 o 15, se enviaron para la otra iglesia, y solo ese pequeño párrafo se le envió, en donde exactamente se decía en qué estaba haciendo bien y en qué estaba fallando cada iglesia. Pero realmente el Señor Jesús le dice a Juan de que escriba todo en un libro, y de que cuando lo tenga escrito, que lo envíe a las 7 iglesias. Es decir, escribió todo el libro. Y no solo le envió a la iglesia de Éfeso lo que vamos a estudiar en esta mañana, sino que le envió todo el libro de Apocalipsis. Y ahí iban a la par las otras iglesias, aparte de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, y ahí iba en qué estaba fallando y en qué estaba bien cada una de esas iglesias. Pero todos obtuvieron una copia completa del Apocalipsis, no solo específicamente el mensaje, como muchos pudiesen pensar. Iba todo el libro de Apocalipsis para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo y para todas las demás iglesias. Cada quien obtuvo una copia, porque el Señor eso es lo que le dijo: escribe todo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Una de las cosas que hay que denotar en estos mensajes que se escribe a las 7 iglesias es de que todas tienen inmerso en el inicio del mensaje que se les escribe, que dice: yo conozco tus obras. Todas inician o tienen inmerso al inicio esa expresión: yo conozco tus obras. Pero también todas tienen al final una similitud que dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los 7 mensajes a las 7 iglesias tienen este detalle sobresaliente, podríamos llamarle así. Ahora, dicho esto, esta introducción, que todo esto que les acabo de narrar está en el capítulo número 1 que ya vimos con nuestro pastor, vamos al capítulo número 2 y versículo 1, y leemos en el versículo número 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y nos detenemos ahí para analizar este versículo. Dice que hay que escribir este mensaje para la iglesia de Éfeso. Éfeso era una de las ciudades más importantes, si no la más importante, en los tiempos del Imperio Romano. ¿Por qué era importante? Porque en esta ciudad se encontraba un puerto, digamos que era una ciudad costera.
Y entonces en ese puerto que se encontraba, se le había dado un gran uso para importación y exportación de todo tipo de productos. Éfeso se había vuelto entonces una ciudad económicamente poderosa, era rica, tenía muchos recursos económicos. Viajaba gente de diferentes lugares, no solo por el comercio, sino también porque en Éfeso había un templo sumamente grande, construido en honor a la mal llamada diosa Diana, o también se le conoce con el nombre de Semiramis. Semiramis en griego y Diana era lo que implementaban los romanos, pero realmente se referían a esta misma falsa diosa, que realmente era una imagen que estaba compuesta de muchos senos. En toda esta parte de enfrente es lo que logré ver en la imagen, una gran cantidad de senos, no solo 2 senos, sino una gran cantidad de senos, y la representaba como la diosa de la fertilidad, o dicho de otra manera, la diosa del sexo. Y lo más sorprendente es de que en este templo inmenso que habían construido, que había sido construido de manera elegante, habían importado marfil de otros países para poner ese templo hermoso. Y en ese lugar adentro había un cuarto, una sala especial donde habían prostitutas sagradas que estaban ahí para los hombres que querían ir a ofrecerle sacrificio a su diosa. Y entonces ahí podían hacer orgías y actos vergonzosos sexuales en ofrenda a su diosa Diana. Entonces, imagínense la situación en la que se encontraba Éfeso en ese tiempo. Aparte, esta ciudad que era económicamente rica, también era rica en idolatría. Se había hecho rica también porque había mucha gente que se había dedicado a construir templecillos o templos en miniatura o imágenes de Diana para poderlos vender, y se había hecho una situación de comercio, la idolatría para Diana, y toda la gente que viajaba a diferentes lugares, a ese lugar portuario, iba y compraba su templecillo y se lo llevaba para adorar a Diana. Y entonces no solo era rica en economía, en idolatría, sino también en hechicería, en brujería, en todas esas cosas que tienen que ver con la magia negra y todas esas situaciones de paganismo, ¿verdad? De brujería. Y entonces, de tal manera que podemos ver de que cuando el apóstol Pablo va a acercarse, va a ir a ese lugar por segunda vez y se va a quedar por 3 años, muchos de los brujos se convirtieron y dicen que quemaron sus libros de magia negra que tenían, y que no les importó, que esos libros eran carísimos, dice, tenían mucha inversión en esos libros de brujería, pero no les importó porque se habían convertido a Cristo Jesús. Entonces era un centro de comercio y lleno de paganismo. Pero a ese lugar a Dios le pareció enviar a alguien para que predicara su palabra y se empezara a evangelizar. Dios vio bien de que ese lugar era apropiado para que se predicara la palabra. Entonces, el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero pasa junto con se me escaparon los nombres en este momento de estas personas, pero va con Aquila y Priscila, y van entonces juntos a este lugar. El apóstol Pablo sigue el viaje, pero Aquila y Priscila se quedan aquí evangelizando, predicando en ese lugar que ha de haber sido bien hostil, pero aún así ellos se quedaron predicando la palabra de Dios en ese lugar. Pasado el tiempo, llega otro predicador ahí, que aunque predicaba acerca del bautismo de Juan, pero creía en el Señor Jesucristo, y este se llamaba Apolos. Y este Apolos dice que era un hombre bien elocuente, que predicaba y refutaba a los judíos ortodoxos que no creían en Jesús, exponiéndoles de que Jesús era el Mesías, el que tantos había estado esperando. Y él, aunque no tenía el conocimiento del sacrificio, de la resurrección y de todo lo que Aquila y Priscila ya sabían, pero entonces cuando Aquila y Priscila lo escuchan predicar, se le acercan a él
y le actualizan, le dicen lo nuevo que él no sabía acerca del Señor Jesús, y juntos estuvieron predicando por un tiempo ahí en Éfeso, en esta ciudad pagana. Más adelante el apóstol Pablo vuelve en su tercer viaje misionero y se queda en este lugar por 3 años, y entonces es donde oficialmente se funda la iglesia de Éfeso. Y ya teniendo esta iglesia, el apóstol Pablo la deja fundada. Después de esos 3 años ha instruido, ha discipulado, ha preparado a los que se han convertido ahí en Éfeso, y les ha dicho que tengan cuidado de las enseñanzas, de las doctrinas, del paganismo en el que vive la gente ahí en Éfeso afuera, y de que ellos ya eran nuevas criaturas y de que debían de mantenerse en lo nuevo que habían aprendido, que era acerca del Señor Jesucristo. Pasado el tiempo, entonces el apóstol Pablo se va y deja de encargado a Timoteo. Y Timoteo entonces se vuelve un pastor, un líder de la iglesia de Éfeso. Por eso es que vemos que el apóstol Pablo ha escrito 2 cartas, primera carta y segunda carta a Timoteo, cuando Timoteo estaba liderando en Éfeso, cuando estaba predicando. También el apóstol Pablo escribió una carta que es la que conocemos como la carta de los Efesios, que fue escrita especialmente a la iglesia o las iglesias que estaban ahí en Éfeso. Así es de que en un lugar pagano, en un lugar donde abundaba la idolatría, la hechicería y toda la maldad, ahí se había fundado una iglesia. Yo creo que debemos de tener cuidado cuando uno piensa dónde va a ir a fundar una iglesia o dónde se va a ir de misionero, porque muchas veces ahora lo que la idea tiene de algunos concilios, la idea que tienen es de que, bueno, ¿en qué ciudad no tenemos iglesia? Y piensan en la ciudad que no tiene iglesia, pero quizás esa ciudad ya está llena de iglesias. Y está bien, ¿verdad?, que sigan viniendo más iglesias, pero yo creo que la necesidad es donde hay más paganismo, donde no hay predicación, donde no hay palabra. Ahí es donde se debe de ir a hacer misiones, ahí es donde se debe de ir y fundar iglesias, donde hay maldad, donde hay odio, donde hay prostitución, donde hay drogadicción. Ahí se necesita ir a predicar la palabra. Pero a veces se fundan iglesias donde en la misma esquina hay 2, 3, 4, 5 iglesias. Pero entonces ya no es eso hablar de misiones, sino quizás podríamos decirlo así como el orgullo de tener mi denominación en X ciudad. Entonces, lo veo de esa manera, ¿verdad? Ahora, siguiendo con el análisis del versículo número 1, dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas en su diestra? Jesús. Las 7 estrellas, ¿qué significan? Dice que son los 7 ángeles, o dicho de otra forma, los 7 pastores. Y dice que Él las tiene, esas 7 estrellas en su diestra. Es decir, los líderes de esas 7 iglesias, el Señor los sostiene en su mano. No es decir que Él tiene el control y Él los domina como Él quiera. No, cuando Él dice que los tiene en su diestra, que sí, su diestra significa poder, pero en este caso significa poder para protegerles, para motivarles, para cuidarles, para impulsarles a que sigan adelante, aún en las pruebas y en las dificultades. Eso significa que las tiene en su diestra, no que los tiene atrapados y Él los domina como Él quiera. Recordemos de que Dios nunca, jamás va a obligar a nadie a que haga algo, sino que todo tiene que ser de nuestra propia voluntad. Amén. Así es de que, entonces, Él tiene esas 7 estrellas en su diestra. Y dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. El mismo Señor Jesús, que tiene las 7 estrellas, Él anda en medio de los 7 candeleros. ¿Qué significan los 7 candeleros? Son las 7 iglesias. Y esas 7 iglesias entonces quiere decir de que el mismo Jesucristo está presente en todas las iglesias, en estas iglesias que está mencionando. Ahora, cuando dijimos que son los ángeles o mensajeros o las 7 estrellas, nos referimos al pastor, ¿verdad? Que el pastor es el líder o el mensajero, el que entrega el mensaje a la iglesia.
pero no solo específicamente el pastor como representante de la iglesia es el mensajero, sino que cada uno de ustedes se vuelve mensajero. En el caso de los líderes, de los predicadores, en los grupos familiares, los pastores de zona, los supervisores, todos nosotros nos volvemos mensajeros o ángeles, dicho de otra manera. ¿Qué es lo que significa literalmente un ángel, un mensajero? Todos nos volvemos mensajeros y ángeles, o ángeles, ¿verdad? Que llevamos esa santa y bendita palabra a todos aquellos que la necesitan. Entonces, el que tiene las 7 estrellas en su mano se mueve entre los 7 candeleros. Quiere decir de que Jesús, el resplandeciente con toda su gloria, con toda su luz, pasa por cada iglesia, está en cada iglesia, y el candelero, nótese que sin la presencia de Jesús no tendría luz. Pero entonces la iglesia que representa el candelero tiene luz porque Jesús está en medio de la iglesia. Pero cuando Jesús se retira de la iglesia rechaza a Jesús y su presencia ya no está. Entonces, como Él es el que da la luz al candelero, el candelero que representa a la iglesia entonces no tiene más luz. Y eso significa que no tiene más la presencia de Dios y que la iglesia se ha quedado a oscuras espiritualmente hablando. Amados hermanos, si Dios es luz, mi pastor, yo como pastor asistente, mis hermanos como pastores de zona, mis hermanos como supervisores, mis hermanos como líderes, como anfitriones, y cada uno de ustedes que ha aceptado al Señor Jesús, de igual manera tenemos que ser luz. Dice que Dios se mueve entre los 7 candeleros, entre las iglesias. Pero también recuérdese que nosotros somos templo, cada uno de nosotros se vuelve templo y morada del Espíritu Santo. Es decir, Dios ahora mora en nosotros, y como Él mora en nosotros, no solo la iglesia en general tiene que ser luz y que aquí se tiene que mover Dios, sino que Dios también se tiene que mover en mi vida. Y yo debo de estar resplandeciente espiritualmente hablando, y debo de dar luz. No solo venir aquí juntos, iluminar, ¿verdad?, en el templo del Señor y adorarle, y iluminar con esa gran luz espiritual. La gran prueba está cuando usted sale de estas puertas y empieza a ir a sus casas, a un restaurante, va al trabajo, va a las escuelas, va a visitar a sus familiares que no son cristianos. La luz no se debe de apagar. No solo usted entra aquí y la luz se enciende en este lugar, no. Usted no tiene un switch de on u off, de encendido o apagado. Usted debe de siempre, desde el momento que sale de ahí, no piense que se le apaga su luz. Su luz sigue radiante, iluminante, desde que sale y hasta que regresa otra vez aquí a la iglesia. Porque Jesús está en usted. Jesús está en mí. Pero si el Espíritu Santo sale de mí, este candelero, como templo y morada del Espíritu Santo de Dios, no es nada. Está hueco, está vacío, no tiene la unción, no tiene esa luz que necesita para radiar. Y siendo más claro, deje de decir malas palabras, deje de seguir de borracho, deje de seguir viendo pornografía, deje de seguir haciendo maldades, deje de seguir odiando, deje de seguir haciéndole mal a su vecino, a su amiga, a su amigo, deje de odiar, ame, respete, cuide. Eso es ser luz allá afuera. Es bonito cuando alguien le dice, mire, ¿y usted por qué habla diferente? ¿Por qué se viste diferente? ¿Por qué de usted no oigo malas palabras? Porque a veces usted solo pasa cantando unos cantos, se oyen bien bonitos. ¿Qué significan? ¿Por qué los pasa cantando? ¿Qué siente? Eso es ser luz. Para algunos que quizás nos da vergüenza decir que somos cristianos ahí en el trabajo porque se van a burlar de nosotros. Entonces cuando nuestros amigos, compañeros de trabajo se echan unos chistes de aquellos sumamente colorados, y el hermanito se tira las risadas ahí también. Wow, ese chiste está bien fuerte, pero está bueno, dicen por ahí. Wow, qué luz, ¿verdad? Se le apagó la luz. Debemos de iluminar, amados hermanos. Hágase a un lado. Usted no le va a faltar al respeto porque no se rió del chiste. Y si le preguntan, díganle,
No me interesa escucharlo, no me interesa saber, porque yo soy diferente, porque hay un cambio en mi vida, porque hay alguien que me rige y que me dice lo que debo y no debo de hacer si quiero recibir la salvación. Y yo amo la salvación, amo al que me ha dado la salvación y quiero cuidarla. Sigamos siendo luz, amados hermanos. El mismo Señor Jesús dijo que nadie enciende una luz, nadie enciende una lámpara, una candela y abre su gavetero y la guarda ahí para que alumbre adentro del gavetero, del cajón. Dice que se enciende la luz para iluminar en la oscuridad. En nuestro caso, la oscuridad es toda la gente que no ha aceptado a Jesús. Y nosotros estamos en medio de ellos para darles luz, para darles a conocer a Cristo Jesús y ser verdaderos representantes, verdaderos testigos de Cristo Jesús en medio de la gente pecadora, en medio de la gente que tiene necesidad de la salvación. ¿Es difícil? Sí, porque las tentaciones son fuertes. Pero ahí está el Espíritu Santo, día con día, todos los días hasta el fin del mundo, soportándonos, guiándonos, motivándonos, instruyéndonos de tal manera de que podamos resistir las tentaciones. Y aún en medio de los problemas, de las dificultades y de todo lo que viene, yo sigo siendo luz en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiere decir de que así como Jesús se movía en medio de esas iglesias, no quiere decir de que también tenemos que tomar literalmente que solo en ese tiempo Jesús se movía. Porque aunque estas fueron 7 mensajes o 7 cartas literales que se escribieron para esas 7 iglesias, pero eso no significa que solo para esas iglesias se aplica, sino que Dios en su sabiduría sabía que estas 7 iglesias escogidas iban a servir de ejemplo en el futuro, de generación en generación, hasta el día de hoy y hasta el futuro, mientras Cristo venga. Todas esas iglesias que se vayan levantando van a tener que leer estos ejemplos, y van a poderse descubrir en la situación en la que se encuentran ellos, en la situación en la que nos encontramos nosotros como iglesia con respecto a estos 7 ejemplos de Éfeso, de Esmirna, de Sardis, de Tiatira, de Filadelfia y de las otras iglesias. Nos sirve entonces nosotros para entender de que si Dios se movía en ese lugar, en ese tiempo, así como Él se paseaba, Dios se sigue paseando en la actualidad en este lugar. Yo por eso sin temor digo, la presencia de Dios está en este lugar. Lo sentimos a través de la alabanza, a través del mensaje, a través de la adoración. Yo sigo creyendo eso, si no de nada serviría. Si la presencia de Dios no está en este lugar, ¿qué estaríamos haciendo? Seríamos una iglesia hueca, vacía. Sin Dios no somos nada. ¿Para qué? ¿Para qué seguir entonces? Pero yo sé que la presencia de Dios se sigue moviendo en este lugar. El Señor sigue bautizando con su Espíritu Santo. El Señor sigue sanando, el Señor sigue restaurando, el Señor sigue perdonando los pecados. Él está en este lugar. Cuando usted pasa a este altar a orar, no crea que porque aquí el predicador o los ministros de alabanza le van a poner las manos, usted va a ser sano, va a ser liberado. No, es porque la misma presencia de Dios le va a tocar y le va a transformar. Nosotros no somos nada sin la presencia de Dios. Pero Dios se sigue moviendo en este lugar. Dios se sigue moviendo, amados hermanos. Créanme que el Señor sigue bautizando, el Señor sigue haciendo milagros y prodigios y lo va a hacer. Él ha dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuerde esto entonces, la luz en las tinieblas resplandece. Versículo número 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Bueno, podemos decir, oh, que Dios es injusto. Él no se fija en todo el esfuerzo que yo hago, en toda la entrega, en toda la pasión que yo le pongo al trabajo. Él no se fija. Pero lo que podemos ver acá es lo primero que hace el Señor es elogiar a la iglesia. Yo conozco tus obras.
Yo sé todo lo que tú has hecho en el evangelismo aquí en Éfeso, que ha sido bien difícil. Toda la gente contraria que está en este lugar, los brujos, los idólatras, el paganismo, las tentaciones de la sexualidad con ese templo de la diosa Diana. Y aún así ustedes se han resistido. Yo conozco sus obras. Yo conozco el esfuerzo que hacen constantemente para predicar la palabra y para que esta iglesia aquí en Éfeso se mantenga firme. Yo conozco tus obras, le dice el Señor. Él sabe. Y dice, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Habían trabajado fuerte. No solo las obras las habían hecho ahí como salieran, sino que lo habían hecho arduamente. Y aparte lo habían hecho con paciencia. ¿Por qué? Porque quizás le decían, Señor, aleja a todos estos pecadores de aquí que nos están estorbando, no nos dejan predicar, nos quieren perseguir, nos quieren matar, nos quieren echar en las cárceles, aléjalo. Y quizás el Señor no les había escuchado esa petición, pero aún así ellos seguían con su paciencia, esperando en el Señor, que el Señor iba a contestar, que el Señor les iba a guiar. Y por eso les dice, yo conozco tus obras, yo conozco el arduo trabajo y tu paciencia. Lo mismo le dice el Señor a esta iglesia. Yo conozco que trabajaste arduamente en la iglesia de los 800 Monterrey, haciendo unas grandes tamaleadas que cuentan los hermanos. Yo no pude participar en eso para terminar de pagar el templo de la Monterrey. Por un tiempo estuvieron haciendo tamales a vender por grandes cantidades. Un esfuerzo increíble, pero la gente lo hacía con pasión, lo hacía con amor y se pudo pagar ese templo. Y luego hubo la oportunidad y la visión para venir y construir este terreno acá. Ese terreno que se había pagado allá, ese templo que se había pagado, sirvió como el down payment para que pudiéramos agarrar y construir este lugar. Y aquí se trabajó arduamente también. Aquí se entregaron muchos hermanos, aquí hay mucho sudor invertido de hermanos, no solo de las compañías que vinieron a trabajar, de hermanos y hermanas, unos colaborando con la comida para darle a los hermanos que estaban trabajando, otros trabajando, completando las situaciones de construcción, otros trabajando en el sonido, en multimedia, instalando y preparando todo. Dios conoce el arduo trabajo que usted ha hecho. Dios conoce todas las obras que hemos hecho. Dios conoce la pasión que le hemos puesto y la entrega y el esfuerzo. Dios conoce la pasión y la entrega de mis hermanos que les tocó preparar ahora el protemplo, que por cierto me tocaba a mí ahora y tuve que delegarles a ellos porque no pude estar con ellos ahora para desde la mañana levantar esas tents ahí, pero entre la semana muchos estuvieron preparándose para poder preparar ese alimento que vamos a vender ahora para la colaboración del protemplo. Y yo sé que lo han hecho con pasión, con amor y con entrega, y la gente que va a servir y les va a atender ahí de igual manera lo va a hacer con amor, con pasión, con entrega, con paciencia. ¿Por qué? Porque todos trabajamos para la obra del Señor, porque lo hacemos por amor a Dios. Y no lo hacemos para que digan, oh wow, esa iglesia cómo trabaja, qué sorprendente. Si la gente lo mira, está bien porque somos luz, pero nosotros lo hacemos no para que se jacten, sino para que vean que somos una iglesia trabajadora, una iglesia que creemos en el avance del evangelio, en el avance de esta congregación, en el avance de la predicación de la palabra, y para eso necesitamos más espacio, necesitamos seguir trabajando arduamente, necesitamos seguirnos entregando. Así de que cada uno de ustedes, amados hermanos, cuando se entregue en el servicio al Señor, en las diferentes áreas que haga, hágalo con pasión, hágalo con entrega, hágalo con paciencia, hágalo con amor, porque Dios está pendiente de cada cosa que hacemos. Y si usted dice, otra vez me toca a mí hacerlo, pues ni modo, lo voy a hacer. Créame que el Señor ya le puso una crucecita ahí. Lo hiciste, pero lo hiciste porque tenías que hacerlo. Pero el Señor dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y cuando lo pones con pasión, con amor, con entrega, yo lo sé. Así de que usted, si lo hace así, por muy sencillo que sea un plato, si puros frijolitos hace para un protemplo, créanme que esos frijoles van a llevar al mejor sazón, que es el amor y la entrega. Si predica por compromiso, o si es un supervisor o un pastor de zona por compromiso, y no porque el Señor le ha llamado, hay peligro de que no se lo tome en cuenta.
es mejor, ya que está en el privilegio, en la oportunidad de servirle a Dios, de que lo haga con entrega, de que lo haga con dedicación. A los líderes les decimos, al que le toca predicar, prepare ese mensaje con anterioridad, no vaya ese mismo día, porque va a pasar vergüenza, porque ni siquiera va a saber qué punto va a tocar y la va a agarrar ahí como caiga. Eso no es pasión, eso no es entrega, eso no es amor. Así de que, amados hermanos, de ese mensaje que usted predica, depende que las almas reciban la palabra. Ahí se va a notar si usted lo estudió o llegó ahí en la carrera del trabajo y qué me toca ahora y vamos a ver, y ahí lo que caiga. Eso no es de Dios, amados hermanos. Hay que hacerlo con amor, con entrega y con pasión. Yo conozco tus obras, dice el Señor, y tu arduo trabajo y paciencia. Claro, cuando yo hago un servicio para el Señor, no lo hago para que el Señor me mantenga esa salvación. Muchos dicen de que hacemos servicios para Dios, para que Dios nos diga, ok, te voy a salvar por estas obras que has hecho. No porque dejaste de pecar, porque sigues siendo un pecador, pero como te estás entregando con pasión a servirlo, entonces te voy a dar la salvación. No debemos de equivocarnos también. Mientras yo haga al Señor, aunque peque, no hay problema, Él me va a dar la salvación. Cuidado, nadie se salva por hacer obras, nadie. Pero cuando somos salvos, entonces hacemos obras y al Señor le agrada. Y el Señor se fija y nos dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu entrega y tu arduo trabajo. Has sufrido, has tenido paciencia, no has desmayado. Yo sé que la persecución en esos tiempos era más dura. Así como quizás ahorita en la India, como nos cuenta nuestro hermano Ejax Palbanán, el hermano de África, nuestro hermano Orlando Córdoba, y en otros países musulmanes, otros países como en Asia, en China, en todos esos lugares, en donde la persecución es constante por el Evangelio, pero aún así predican la palabra del Señor. Entonces, has sufrido, has tenido paciencia, pero no has desmayado. Y el Señor se está fijando en todo eso. El Señor se está fijando con qué pasión y con qué entrega lo hacemos. Si estamos sufriendo en verdad por el avance del Evangelio. Ellos sufrían persecución. Quizás nosotros sufrimos con los problemas. Los mismos familiares nos dicen, deja ese Evangelio, hombre. Deja de estar buscando a Cristo Jesús. Eso es religión. Deja de serte tan religioso. Mejor dedícate a hacer otras cosas. Y la gente te empieza a criticar, tu misma familia te empieza a desanimar y te hacen sentir como que, ¿será que Dios está conmigo? ¿Dios no está conmigo? Sí, Dios está contigo. Y por eso Dios dice que no has desmayado, has tenido paciencia, has sufrido. Él está viendo todas las cosas que tú estás haciendo por amor de su obra, por amor del avance del Evangelio. Así de que cuando sus familiares, sus amigos, sus vecinos se levanten en contra de usted diciéndole que usted es un loco, que usted es un aleluya, que usted es un religioso, que no le importe, sufra, pase esas pruebas, porque la verdad es que el Señor está pendiente de todo. Y si usted sufre por causa del Evangelio, su salvación está asegurada. Solo entréguese con pasión, con amor, y el Señor tiene todo en control. Ahora, amados hermanos, yo sé que muchos de sus familiares están en contra de ustedes. Quizás su misma esposa o su mismo esposo le está diciendo, deja de seguir a Cristo, deja de ser un fanático, deja de seguir a esa gente loca, te van a hacer loco también. Pero usted no les haga caso. Esa es una persecución pequeña que tiene en su casa, pero manténgase firme, porque el Señor lo ha llamado, y lo ha llamado con la razón principal de que le sirva. ¿Usted cree de que el Señor solo le llama para darle la salvación? No. El Señor lo llama porque aunque usted ha estado en el mundo, el Señor lo ha guiado por situaciones en el mismo mundo para que usted aprenda, para que agarre experiencia aún de las cosas malas, para que venga y después las exponga a la iglesia, para que predique a la iglesia, para que enseñe a la iglesia. Aún de las malas experiencias que hayamos aprendido en el mundo, podemos venir a hablar y predicar. El Señor nos llama no solo para que nos sentemos a escuchar la palabra, sino para que también nosotros podamos servirle, y quizás no predicando, pero también haciendo otras labores. Hay diferentes áreas en la iglesia en las que se puede trabajar.
Dios no le ha llamado solo para que usted venga y se siente. Y con el periodo, con el pasar del tiempo, usted se va dando cuenta que Dios ha puesto dones y talentos en usted. Y va a decir, oh, yo puedo cantar, yo siento que puedo enseñar, yo siento que puedo dirigir un grupo familiar. Y usted se va a ir dando cuenta, el Señor va a ir poniendo en su corazón para lo que Él lo ha ido preparando. Y usted entonces tiene que sacarle brillo a esos dones y talentos que Él ha puesto en usted, porque nos ha llamado a servir. Somos salvos para servirle a nuestro Dios. Otra parte que denota en esos dos versículos que acabamos de leer es de que ellos eran bien ortodoxos. Ortodoxo significa que eran bien cuidadosos en la doctrina. Como el apóstol Pablo les había enseñado, por lo menos a esa primera generación que había quedado ahí de esa iglesia, habían aprendido a cuidar bien de la sana doctrina, quién era Jesucristo, qué había venido a hacer, y que Jesucristo era el fundamento y que no había que meter idolatría, no había que meter paganismo. Dice que detestaban el pecado, no permitían el pecado ahí, no permitían la maldad. Dice de que eran bien estrictos en el cuidado de la palabra del Señor, en el cuidado de la enseñanza. Y yo creo que eso es lo que debe de hacer cada iglesia. Debe de ser ortodoxa, debe de ser cristocéntrica, debe de cuidar lo que se esté enseñando. No que se vayan a empezar a meter cosas del mundo pagano y la gente lo que hace es cristianizarlas. Es decir, hay celebraciones y fiestas en el mundo que la gente dice, bueno, pongámosle un sentido, un toque cristiano, y ya la podemos hacer parte de las celebraciones. Por eso es que usted ahora ve muchas iglesias que celebran Halloween, que celebran Easter, no sé cómo le llaman eso de buscar los huevitos, y pues para mantener los niños entretenidos, dicen, hacen su celebración de Navidad, el pastor se viste de Santa Claus él mismo, un paganismo completo. Les contaba a los hermanos este jueves en una célula de que hay una iglesia en El Salvador donde tenían un periodo de tiempo, una fecha en la que todos se disfrazaban y llegaban disfrazados a la iglesia, como si fuera un club social. Y parece extraño eso, ¿no? Pero esa es cuestión de paganismo. Los líderes que estaban enseñando erróneamente y mientras pudiera llegar más gente y se pudiese llenar la iglesia, no les importaba. Porque lo que querían tener era cantidad de gente. Pero eso se llama club social. El pastor y yo, como asistente del pastor, y muchos de nuestros hermanos que estamos acá, estamos celosamente cuidando de que no se vaya a meter el paganismo en esta iglesia. Porque cuando se mete el paganismo a esta iglesia, el Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios va a salir de este lugar. Y no seremos más que una iglesia hueca, vacía, pobre, hojarasca, paja, que no va a servir para nada, nada más que para divertirse en sociedad. Pero el Señor tenga cuidado de nosotros y las próximas generaciones que vengan a liderar a esta iglesia. Que esta iglesia se mantenga con una sana doctrina, con la predicación de la palabra, que sepa discernir, que sepa explicar qué es el bien y qué es el mal, qué es lo que Dios demanda de nosotros. Debemos de tener cuidado, amados hermanos. Y por eso es que usted los domingos casi siempre no oye un mensaje evangelístico en las mañanas, sino que le metemos historia, le metemos enseñanza para que usted sepa de dónde viene, el por qué viene, cuándo, por qué, dónde, quién. Porque queremos que usted esté alerta, que sepa. No solo se agarre de un versículo y con ese versículo a usted lo van a engañar. Hay que ver el antes, el después de ese versículo, el antes, el después de ese capítulo, el antes y después de ese libro. Hay que escudriñar las escrituras. En otras congregaciones quizás no le insisten a usted que predique, que lea la palabra, que se instruya. Pero eso es lo que mi pastor y yo normalmente insistimos: instrúyase, lea la palabra, penétrese, profundícese en la palabra. Aquí tenemos un instituto bíblico para estudiar más a profundidad la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque queremos que los hermanos no ignoren la profundidad de las palabras de Dios, los fundamentos que es Cristo Jesús, la sana doctrina. Si usted solo se queda con los versículos básicos que usted sabe, cualquiera se lo va a engañar. Y por eso que aún algunos hermanos de esta iglesia han ido a parar a otras, yo le llamaría religiones,
¿Por qué? Porque como no entendían bien la sana doctrina, porque no leían, porque no habían sido bien preparados, y van a parar a los testigos de Jehová, o van a parar a los católicos. Al otro día leía en un mural cristiano que decía, pastor se convirtió al catolicismo. ¡Qué vergüenza! Entonces, ¿qué sabía este hombre de la palabra de Dios? Volver a adorar las imágenes de donde muchos de mis hermanos han salido. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra de Dios. Nosotros hacemos el esfuerzo de enseñarle la palabra de Dios. ¿Tenemos servicio evangelístico? Sí lo tenemos. En la tarde, a las 5 de la tarde, hay un servicio evangelístico. Ahí la palabra es más directa para que las almas sean salvadas, un mensaje evangelístico. Pero en la mañana, los domingos, se llama escuela dominical. Queremos enseñarle, queremos instruirle, queremos profundizar. Por eso es que le traemos un poco de historia, pero pegado a la palabra de Dios y que nos da más luz para entenderla. ¿Me entiende, amado hermano? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dijo el Señor Jesús. Tenemos que leer la palabra. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has hecho un trabajo excelente. Wow, te has entregado con pasión, has sufrido, has pasado situaciones difíciles, te has entregado con pasión, es cierto, muy bien. Pero tengo algo contra ti, y este algo es sumamente delicado. Has dejado tu primer amor. Y muchos pensarán, entonces, ¿esta iglesia de Éfeso ya no amaba a Jesús? Sí, sí la amaba, porque seguía trabajando para la obra del Señor. Pero se habían descuidado en la relación personal con Dios y se habían preocupado más de la persecución, del avance del Evangelio, pero no de la conexión con Dios, de esa oración constante, de esa lectura de la palabra que te conecta con Dios y que te hace saber qué es lo que Dios quiere para tu vida. Se habían desconectado de toda esa relación personal. Y dirá usted, ¿por qué les reclama a Dios? Porque Dios les ama. Porque todavía les ama. Para Dios hubiera sido fácil decir, ok, han dejado su primer amor, yo también los dejo a ustedes. Pero no, el Señor quiere darles una oportunidad. Les dice, ustedes han hecho todo esto bueno, pero han dejado su primer amor. Y Él nos está reclamando eso porque nos ama. ¿Y qué tanto nos ama Dios? Hombre, tanto fue su amor por nosotros que se humilló a sí mismo tomando la forma de su creación. Nosotros somos creación de Dios, fuimos formados del polvo. El primer hombre fue formado del polvo, de la tierra. Y Él tomó la forma de su creación para que nosotros pudiésemos conocerle más de cerca y así poder tener una relación mejor con Él. Y cuando vino a esta tierra, estuvo dispuesto a ser llevado a la cruz del Calvario para que cuando esa sangre fuese derramada, esa sangre que se derramaba cuando le dieron los látigos que arrancaban pedazos de piel de su cuerpo, esas coronas de espinas que sacaban esa sangre, ese sufrimiento, ese dolor, esa sangre que nos limpió de nuestros pecados. Dígame si no es amor eso. Créame que aún estando en este lugar, yo pensaría muchas veces tener que sacrificarme por gente que es pecadora y que es mala. Pero Dios, ¿cómo es posible? Si Dios hubiese dicho, voy a iniciar una nueva creación y voy a terminar a toda esta, pero no, su amor era tan grande que dijo, no, voy a ir, yo los creé, yo los amo, y voy a ir y voy a limpiarnos con esa sangre que voy a derramar en la cruz del Calvario, y ellos mismos me van a quitar la vida, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Al tercer día voy a resucitar con poder y con gloria, y la vida eterna estará asegurada para todos aquellos que crean en mi nombre. Así de que Él se entregó
amados hermanos, por amor. Él nos ama. Ese fue su sacrificio. Y por eso que Él le reclama: has perdido tu primer amor. Y quizás es el mensaje para toda la iglesia, pero también personal. Quizás yo he perdido el amor. Quizás me he desconectado de Dios. ¿Por qué? Porque estoy trabajando demasiado. Entro a las 3 de la mañana, salgo a las 6 de la tarde, casi ni miro a mi familia. Tengo tiempo apenas de ir el domingo, quizás en la mañana o en la tarde. A veces me puedo congregar cada 15 días. Estoy estresado, estoy frustrado, tengo deudas de esto, mi negocio y tantos problemas que tengo. Y hacemos a un lado a Dios. Y empezamos a tener el conflicto de nuestros problemas, de las enfermedades, de las situaciones. Y Dios a un lado. Cuando eres el que debe de estar con nosotros y nosotros con Él, teniendo esa relación para que Él me sostenga, para que Él me guíe. Esto es una relación personal que hay que tener con el Señor Jesucristo. Por eso es que cuando a alguien le hacemos el llamado, le decimos: ¿quiere aceptar al Señor Jesús? Para que usted tenga una relación personal con Él. Aquí le compartimos la palabra de Dios y le decimos cómo hacerlo, pero usted tiene que buscar esa conexión con Dios. A solas, en su hogar, en su carro, en el lugar donde usted considere que quiere orar, ahí hable con Dios. Ahí lea la palabra, porque aquí está todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y todo esto nos conecta con Él y nos mantiene enamorados de Él. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos sido culpables que en un momento nos hemos enfriado y hemos perdido el primer amor, pero de repente nos despertamos y algo nos dice: hey, ¿qué pasa? Te estás perdiendo la conexión con Dios. Necesitas volver a conectarte conmigo, dice el Señor a través del Espíritu Santo. Cuando nos toca, necesitas volver a conectarte. Necesitas volver a tener esa paz, ese amor, esa paciencia. Necesitas volver a tener esa comunión con Dios. Y muchos de nosotros la estamos perdiendo, amados hermanos. Bien dijo el Señor Jesús en Marcos capítulo 12, versículo 30, Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este es el principal mandamiento. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Si amamos a Dios, todas las cosas vendrán después por añadidura. Pero si tenemos a Dios de nuestro lado, la victoria está asegurada. Versículo número 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Tengo algo contra ti, una advertencia. Lo más duro es de que esta advertencia incluye una condición: si no te has arrepentido, me voy a alejar de ti. Vas a quedar vacío, vas a quedar sin luz, vas a quedar hueco. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda esa conexión conmigo, ese primer amor. Que no salga de ti porque tienes 30, 40, 50 años en el Evangelio y ya te olvidaste y te volviste un cristiano automático. Tenemos un botón de piloto automático y ya adoramos a Dios porque tenemos que hacerlo, le servimos a Dios porque tenemos que hacerlo. No, tenemos que hacer porque le amamos, porque le adoramos, porque sin Él no somos nada y porque le necesitamos constantemente en nuestras vidas, porque necesitamos a Dios. Dice que si no, vendrá pronto y quitará el candelero de su lugar. Es decir, el que se pasea en ese candelero, quitará el candelero, es decir, desaparecerá la iglesia, no habrá más iglesia, porque no va a haber luz. Y si la presencia de Dios, amados hermanos, ya no se encuentra en este lugar, ya no somos más que un club social. Y yo no quiero ser un club social. Yo no quiero perder el tiempo. Debemos de recordar a qué hemos sido llamados. Hemos sido llamados para ser salvos, pero también para hacer buenas obras. Y sobre todas las cosas para amar a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Yo no quiero que el Señor quite su presencia de mí. Yo quiero arrepentirme si le he fallado.
Yo quiero arrepentirme y volver a tener esa conexión, ese amor, ese cariño, esa entrega por Él, así como Él ha tenido por mí. ¿Acaso usted no quiere eso, amado hermano? El versículo número 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oídos para oír, que oiga. No crea que le estaba hablando en el tiempo de la iglesia de Éfeso a la gente que estaba fuera de la iglesia. Este está hablando de un oído espiritual. Le estaba hablando a toda la congregación que tenía una conexión aparentemente con Dios. Si ustedes todavía tienen activo ese oído espiritual, les estaba diciendo: oigan lo que el Espíritu les está diciendo, porque necesitan hacer un cambio, necesitan transformarse, necesitan que sus corazones se vuelvan a apasionar por mí, que se vuelvan a llenar de mí. El Señor quiere fluir en nuestras vidas con su Espíritu Santo, con un río refrescante. Pero yo debo de volver a permitirle su entrada, la entrada a mi corazón. Por eso que Él dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Eso significa tener una relación, una comunión. Pero jamás Dios te va a obligar. El que tiene oídos para oír, oiga, amados hermanos. Usted tiene un oído espiritual, no tiene un oído natural. Usted tiene el oído espiritual. El mensaje es claro en esta mañana: si ha dejado su primer amor, vuélvase al primer amor y no deje de hacer las obras para las que hemos sido llamados. Muchos de mis hermanos quizás se han sentado y han dicho: ya me cansé de tanto trabajo en la iglesia. No deje de trabajar, porque Dios se lo va a demandar, porque Él sabe que Él ha puesto en usted dones, talentos y ministerios que usted debe de echar adelante. Y si no, al final, cuando Él venga, le va a pedir cuentas y va a decir: ¿y los talentos que te di? ¿Dónde están? Lo enterré, Señor. Entonces sáquenme a este, dice la palabra del Señor, y échenlo al infierno. Así dice la palabra. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esta palabra es clara, amados hermanos. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Él quiere que nosotros tengamos esa salvación y esa vida eterna segura, pero sobre todas las cosas depende de nosotros. Esto se refiere a la vida eterna. El que venciere, ¿por qué? Porque hay pruebas. Sí. Hay enfermedades que quizás aún el Señor no nos ha querido sanar, porque el momento que nos sane, nos vamos de la iglesia y Él conoce nuestros corazones. Ni aún el apóstol Pablo, que le decía: Señor, quita este aguijón de mí, no se lo quitó, porque se iba a vanagloriar. Iba a decir: wow, cuántas iglesias pude fundar. Y quizás iba a autoproclamar el líder principal, y se iba a exaltar, y la gente lo iba a ver quizás hasta como un Dios. Por eso el Señor le dice: no, tranquilo, bástate de mi gracia. Vamos a tener pruebas, amados hermanos. Sí, enfermedades, problemas familiares con nuestros hijos, el matrimonio, sí. Pero el que venciere, ese heredará la vida eterna. ¿Cuántos quieren vencer en esta hermosa tarde ya? Yo quiero vencer. Yo quiero que el Señor me diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Yo quiero escuchar eso de parte de Dios. Yo quiero que Dios me diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me has servido, en lo mucho te pondré. Amados hermanos, esforcémonos, amemos a Dios y entreguémonos con pasión. Yo quiero esa vida eterna. Yo no quiero pasar en este lugar solo perdiendo el tiempo y viendo cómo que la gente me vea y que diga: oh wow, cómo sirve. No, yo realmente quiero la vida eterna y quiero que usted la tenga también. Que valga la pena ese esfuerzo de levantarse temprano y venir y escuchar la palabra de Dios. Que valga la pena el esfuerzo y la entrega y la pasión, amados hermanos. El que venciere, yo quiero vencer, venza usted también. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, el que vence, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida
que Dios ha prometido a los que le aman. Dios nos quiere dar la salvación y esa corona de vida, pero hay que vencer, hay que vencer. Y créame que la victoria está asegurada si usted se aferra a Dios, se agarra de Dios y está firme en sus mandamientos, en sus estatutos, en su palabra. Él está con usted y le va a dar la victoria. Las guerras van a venir, las batallas van a venir, pero la victoria está asegurada en Cristo Jesús, amados hermanos. No se le olvide, la victoria está asegurada. Termino con esto, Apocalipsis 21, 7 al 9. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su paga en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Escoja usted la bendición o la maldición. ¿Ha escuchado claramente el mensaje en esta mañana? Cierre sus ojos en este momento y medite en lo que hemos hablado. Señor, perdona nuestras faltas, Dios mío. Perdona nuestro corazón seco, Señor amado. Señor, queremos volver a ese primer amor, Dios mío. Sin ti nada somos, Señor. Yo no quiero estar hueco. Yo no quiero, Señor amado, ser parte de un club social, Dios. Yo en verdad quiero servirte. Mis hermanos quieren servirte, Señor. Mis hermanos te necesitan, Señor. Permíteles, Dios mío santo. Escucha sus peticiones. Contéstalas, Señor amado, te lo pido. Y te pido, Señor amado, que en esta mañana, Dios, nuestros invitados de hoy que han escuchado tu nombre, o quizás aquellos, Dios mío santo, que se alejaron de tu voluntad y que ya te conocían, Señor, que en esta mañana puedan volver al primer amor. Tú has sido claro, Señor, la bendición es la vida eterna contigo, pero la maldición, Señor, es ese infierno que será eterno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Dios, ayúdales a mis amigos, a mis hermanos en esta mañana a tomar la decisión correcta. Siga orando. Quiero hacer un llamado. Si alguien considera que necesita ese amor de Jesucristo en su corazón, levante su mano. Este es el momento de hacerlo. No se avergüence de decir que necesita a Jesús, de que necesita tener esa relación y esa salvación. No se avergüence. Es mejor que usted que quede avergonzado aquí, a que el Señor Jesús lo vaya a avergonzar y diga: apartado de mí, échenlo al lago de fuego. Esta es una palabra real. Si alguien quiere aceptar a Jesús en esta mañana y tener la vida eterna, este es el momento de hacerlo. Levante su mano. Que no le importa lo que el vecino, su compañero diga, su esposa, su esposo. Tome una decisión personal en esta mañana. Levante su mano si quiere aceptar a Jesús o reconciliarse con Él. Levante su mano en esta mañana. ¿Alguien quiere aceptar a Jesús? ¿Alguien quiere recibir la salvación? Dios le bendiga a nuestro hermano que levanta su mano. ¿Alguien más quiere aceptar a Jesús? Hágalo, porque verdaderamente necesita a Jesús. ¿Alguien más quiere aceptar a Jesús? ¿Alguien más quiere reconciliarse? La niña ha levantado su mano acá. La palabra ha sido clara. ¿Allá alguien más ha levantado su mano? Por favor, le pido que se acerquen. Todavía hay tiempo, levante su mano. Créame que la presencia de Dios está en este lugar y Él quiere tocar su corazón. Acá la joven quiere aceptar a Jesús y quiere reconciliar. Acá también. ¿Alguien más que quiera aceptar al Señor Jesús? Todavía hay tiempo. No se avergüence de hacerlo. El Señor quiere darle la salvación y la vida eterna. Y alguien más levantó la mano.